paradoja. Recording in progress. La alumna, le digo, no es así. Hubo una alumna que necesitaba sacar 29 puntos en el final sobre 30. Y lo consiguió. Es que estudió, me dijo. A la miércoles. O sea, primero dijo que era difícil. Y después dijo que estudió. Oiga, defina, le dije. Usted está con un pensamiento antagónico. ¿No ve? ¿Y cómo aprobó? Pues me dijo. Me enteré, pues, después de un año. Su amigo le dio el copy. Pero esta chica inteligente, para su edad, ¿no? Mírenla, creo que había el chavo de César, ¿no? Blusita escotada, shortcito de tank, pintadita. Lo volvió loco al vecino. ¿Y por qué le diste el copy? Todo esto yo me enteré después. La pobre no tenía nada anotado. Aprobó. ¿Qué le voy a decir? Nada, pues su nota, ¿no? Puede, si ustedes vencen la materia copiando, si yo no los pillo, listo, es su nota. Pero si los pillo, ya no es su nota, se acabó la historia. O sea, por lo menos esta chica sabe hacer sus cosas, ¿no? En algo es buena. Pero les aseguro que cuando esté ella trabajando como profesional, va a ser un peligro. Porque, ¿cómo se hace una casa? ¿Cómo se hace una casa? Los cimientos, señores. Si es de 2 pisos, más gruesos los cimientos. Si es de 3, más gruesos. Eso es lo que ustedes están haciendo hoy conmigo. Estos cimientos tienen que llevarse. ¿Ya? Bueno, vamos a ver un tema ahora que se llama, ya les dije, ¿no? El tema, ¿se acuerdan? Estenosis aórtica. En este capítulo, quiero que vean lo siguiente. Acá tengo, esto va a servir para repasar insuficiencia cardíaca. Miren acá. Esto que nosotros estamos viendo acá es la estenosis valvular. A ver. ¿Puedo? A ver. Ya. Son 2 cavidades. ¿Me la puede duplicar? Ya. Ya. Son 2 cavidades. Cavidad A, cavidad B. Si ustedes ven, aquí está la estenosis. ¿Lo ven? Aquí no hay estenosis. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estenosis, ¿de qué estoy hablando? De que tiene que haber una superfuerza y la línea, ¿por qué no la hago más grande acá? Ya. Miren ustedes, tiene que haber una superfuerza para vencer la estenosis, ¿no ven? Y al hacer esa fuerza para vencer la estenosis, ¿qué generó? Presión. Y si hay presión, ¿qué va a crecer? Miocardio. Es por eso que se va a generar una hipertrofia miocárdica. Entonces, fíjense esta señora, este señor tiene hipertrofia y tiene miocardiopatía dilatada. Tiene las dos. Esta hipertrofia de acá, también ustedes la conocen con el nombre de concéntrica. Y vamos a ver qué pasa en el otro lado. No hay estenosis. Lo que yo tengo acá es una insuficiencia. Es decir, esto no cierra. Entonces, el flujo de sangre va en este sentido, ¿no ven? Pero, miren ustedes, va a haber un retorno. Esta cavidad se va a empezar a dilatar. Comparen esto con esto. Entonces, se dilata la cavidad.
Y eso es lo que después vamos a ver que se llama hipertrofia excéntrica. Otro detalle. Entonces, ¿cuál será la conclusión? Díganme la conclusión. Entre concéntrica y excéntrica, ¿qué ponen en su cerebro ustedes para aprender? Ya. Eso en aprendizaje se llama concéntrica estenosis, ¿no? Se llama relación. Excéntrica igual a insuficiencia. Esto es volumen y esto es presión. Listo. Bien. Ahora, esta sangre que va para en sentido contrario, desde ahora la vamos a conocer como flujo anterógrado. No, retrógrado. Flujo retrógrado. Si la estenosis está si la insuficiencia está en la mitral, retrógrado es del ventrículo a la aurícula. Si la insuficiencia está en la aorta, retrógrado es del aorta al ventrículo. ¿En qué tienen en común ambas patologías? Van a terminar con una miocardiopatía dilatada. En cambio, cuando estamos hablando de estenosis, si esta es de la aorta, el que va a tener mayor presión, sobrecarga de presión, va a ser el ventrículo izquierdo. Estenosis causa hipertensión intraventricular y consecuentemente hipertrofia. ¿Estamos? Bien, aquí tengo esto. Este lo saqué de este libro, que es muy bueno, les cuento. Javier Lazo, está en la nube, lo pueden bajar. Muy bueno. Ya tengo esto aquí. Vamos a empezar con estenosis aórtica. Explícala, por favor. Enséñeme. Enséñeme. Ya, al cuadradito. En la diapositiva que quiere Esta. duplicar, la flechita hacia abajo y donde dice duplicar. Y ya está. ¿Esta es? Ajá. Y otra vez le voy para que se salga esto. Ah, ya. Le voy a dar ahí. Ya. Bueno, jóvenes, acá que tengo estenosis aórtica. Entonces, aquí tengo miren esto. El problema está acá. Señores, este es un diámetro normal. No. Esta es una aorta normal. Y esta es una aorta estenótica. Entonces, si esta es una aorta con estenosis, la presión acá va a tener que ser mayor, ¿no ve? Para vencer esta resistencia. Este dato, 2,5 centímetros cuadrados mide una aorta normal. Escuchen esto. Estenosis de 1 centímetro cuadrado o menor a 1, gravísimo. Gravísimo, es casi quirúrgico. Entonces, ¿la presión en qué sentido va a ser? Del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿no ve? Esa es va a aumentar la presión telediastólica. Repasando un poquito, ¿cuánto es la presión telediastólica? Normal. Repasando. Bien, ¿quién dijo eso? Bien. Cuando yo tengo 0 a 8 acá, en la aurícula izquierda, ¿cuánto es? Bien. ¿Qué hemos aprendido nosotros hasta ahora? Que en la IC, del ventrículo izquierdo, estas presiones dentro del ventrículo izquierdo aumentan. Eso es lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Y cuál será el mecanismo de compensación? Para generar una presión y poder vencer el aumento de la poscarga. ¿Y
¿Qué era el aumento de la poscarga? La que se genera durante la sístole. Y dos cosas hemos aprendido hasta ahora. Una fuerza va a ser un diámetro normal, ya da poscarga aumentada. Y si hay una vasoconstricción, acá, digamos que sea esta la aorta, y que esté así acá, periférica, eso también va a generar aumento de la poscarga y en la hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial, ¿por qué se caracteriza? Por aumento de la poscarga. Entonces, en este caso, estamos viendo que el aumento de la poscarga es a consecuencia de la estenosis de la aorta, menos de un centímetro es grave, menos de un centímetro casi incompatible con la vida, y el mecanismo de compensación no puede ser dilatada, ¿no ve? Tiene que ser hipertrófica. Ahora, con los años, este paciente era hipertenso. ¿Qué decía el ecocardio? Miocardiopatía hipertrófica. Tiene 85 años este paciente. Ahora está en fase dilatada. O sea, empezó como hipertrófico y terminó como dilatado. ¿Y por qué escribe los dos conceptos del ecocardiografista? Porque tiene patrón el ventrículo de hipertrofia y de dilatada. Bien. Ahora, ¿qué tengo acá? Miren. Acá está la estenosis. Aquí se forma un remolino. Donde hay estenosis, hay remolino. Y ese remolino que aquí se va a formar, esa salida con fuerza de la sangre en la estenosis, eso va a generar soplo. Y como es en fase de sístole, va a ser un soplo sistole. La estenosis aórtica dice de los fenómenos que determinan la ocultación cardíaca. El primer ruido, ¿quién lo da? De la mitral, ¿no? Cierre de la aurícula ventricular. Y segundo ruido cardíaco, cierre de la válvula sigmoidea. Perfecto. Ahora miren esto. Bueno, ¿y en qué fase va a ser esto? Acá tengo aurícula de izquierda y ventrículo izquierdo. En esta fase es de diástole, ¿no? Entonces, en diástole esto no está cerrado. En fase de sístole va a salir la sangre. Esto está cerrado, ¿no? Entonces va a ser primer ruido y se lleva a cabo la sístole, y se cierra esto. Tenemos el siguiente ruido. Entonces, ¿cómo va a ser entonces, el R1 y el R2 es sístole, ¿no? Va a ir aumentando el soplo. Porque al comienzo el volumen sistólico es un poco, ¿no? Luego eso va subiendo y por eso es que el soplo de la estenosis aórtica es en rombo, ¿no? El soplo sistólico de eyección. Y acá, al medio de la sístole, va a ser donde más fuerte es. Va a ser donde más fuerte es. Por eso decimos que es un soplo mesosistólico. Miren, meso es a la mitad. Ya, a la mitad entre el inicio y el final. Ya, esto es estenosis mitral. Ya. Sigamos con... Ya hemos visto los soplos, hemos visto las medidas, hipertrofia concéntrica. Y ahora entremos en la etiología. ¿Cuáles son las principales causas para el examen? Estenosis aórtica. ¿Listo? Abreviatura. Calcificación degenerativa de una válvula aórtica trivalva antes normal. Calcificación de una válvula aórtica bivalva congénita.
¿Qué significa la palabra calcificación? Señores, nuestras aortas son parecidas al, al cuerito del chancho antes que se convierta en cara. Y es crocante, ¿no ve? Cuando se convierte en una cara es crocante, ¿no? Eso es calcificación. ¿Entendieron? Es una válvula dura por calcio. Se calcificó. Cambia de, de estructura, de condición histológica. Tiene mucho colágeno con calcio adentro. Logró calcificarse. Es una válvula dura calcificada. Y puede ser en una... ¿Y qué significa degenerativo? Todo lo que, la estructura que cambia, ya se llama degenerativo. Ya no es normal. Un corazón hipertrófico ya es degenerativo, porque tiene más colágeno. O sea, todo lo que se sale de su estructura histológica normal se llama degenerativo. Entonces, son válvulas, entonces, calcificación degenerativa de una válvula aórtica trivalva, antes normal, y a una válvula aórtica bivalva. Valvulopatía aórtica reumática. La enfermedad degenerativa de una válvula más adelante, de una válvula trivalva comparte muchas de las características patológicas. Miren, aterosclerosis. ¿Y qué es lo típico de la aterosclerosis? Es entrada de LDL, es oxidación, células espumosas, eh, formación del tejido fibroso, y eso se calcifica. Listo, placa de colesterol. Según se describe más adelante, las válvulas aórticas bivalvas se identifican en el 2% de la población. Los hombres son afectados con más frecuencia que las mujeres. Estos pacientes suelen desarrollar signos de valvulopatía grave alrededor de la década antes que aquellos con estenosis aórtica trivalva degenerativa. La valvulopatía aórtica reumática es ahora poco común en los países desarrollados, casi siempre se acompañan de afectación reumática. Actualmente ya no se ve mucha patología reumática, porque ahora existe la penicilina benzatínica, ahora los niños van a ver, yo estuve como el 88 haciendo mi internado, y ya había un seguro ahí para que vayan los niños. O sea, ya tenía, ya la gente, la población en general ya tenía asistencia. Y de hace unos 15 años atrás, no, hace unos 25, 30, 25 años ya hubo el seguro para los niños y para la mujer embarazada. Entonces, ya estaban, recibían más atención y eso ha hecho de que se incida sobre la patología reumática. La enfermedad degenerativa calcificada deriva de un proceso dinámico y de disfunción endotelial, acumulación lípica, inflamación y alteraciones de la vía de señalización que asemeja la aterogénesis. ¿Qué hay una palabra, dice disfunción endotelial? Cuando ustedes escuchan la palabra disfunción endotelial, qué les aparece en su cabeza? ¿Qué aparece en su cabeza? ¿Qué aparece en su cabeza? Disfunción endotelial. A ver, venga, se aprendí. Pregúntenle al ChatGPT, en el contexto de estenosis aórtica, ¿qué es disfunción endotelial? Aprieto aquí. Ahora quiero una nueva, En blanco en blanco. le da lo mismo a la flechita y añadir página. Y ahí elige, dice en blanco. Allá.
otro jarabe que dicen que es igualito con otro nombre. Doctor, buenas noches. No hay jarabe Marietotí, de la farmacia no hemos encontrado toda la farmacor, todas las llaves. Solo hay doctor Proxilin Duo y Biotic Forte. ¿Qué hago, doctor? Lo muela y le va a tomar un poquito de gelatina, un componente de la mañana y uno en la noche. ¿Ya? A ver, ¿qué encontraron? Vieron que esta disfunción endotelial, el endotelio sano, regula el tono vascular, la regulación, la inflamación y el paso de moléculas a la pared vascular. Punto, punto. Eso, de todo lo que ha leído, ¿cuál es lo más importante? Todo es importante. Todo es importante. El endotelio es un órgano más, pesa 1,5 gramos. Escuchen esto. Normal. 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 Gracias al endotelio tenemos nosotros aquí que se forman anticoagulantes que evitan que haya coagulación. Vea de nuevo. El endotelio sano regula el tono vascular, la Ya, coagulación. tono vascular. Este endotelio produce óxido nítrico, vasodilatación. Sigan. La coagulación, la inflamación y el paso de moléculas a la pared vascular. Punto. Cuando nosotros revisamos el tema aterosclerosis, hipertensión arterial, tal vez no se dieron cuenta de esto. Normal. Y dije lo siguiente, para que haya formación de placa de colesterol, tiene que haber esto. Miren. ¿Ven esto? ¿Qué es? ¿Aumento de qué? Aumento de la permeabilidad. Entonces, cuando ustedes están escuchando factores de riesgo en hipertensión, factores de riesgo para IAM, sedentarismo, cigarro, triglicéridos, colesterol, mujer en fase menopáusica, obesidad, todo eso está dañando el endotelio. Todo eso está causando disfunción del endotelio. Entonces, si hay disfunción del endotelio, ¿qué entraba acá? LDL, ¿no? Y ahí empezaba toda la historia. Entonces, por eso es importante que la palabra disfunción es algo grande. Es donde ya ustedes vean que su endotelio, o sea, lo que hoy quiero que aprendan es a relacionar factores de riesgo con disfunción endotelial. ¿Me entienden? Así como relacionaron ustedes ¿cómo era? Estenosis aórtica con hipertrofia concéntrica, lo mismo. Ustedes dicen la palabra factores de riesgo y automáticamente aparece la imagen disfunción endotelial. Hay una pregunta que les hice ahí. ¿Cuál es la relación entre un ACV isquémico, infarto de miocardio y la amputación del pie? ¿Dónde empezó la historia en ese caso clínico? La diabetes queda, la disfunción endotelial. La hipertensión queda, disfunción endotelial. Y se les regalo esta pregunta. ¿Qué hace la hipertensión? Acelera la formación de placa de colesterol. Por eso es que no podemos ser hipertensos. Porque si yo soy hipertenso y soy diabético, voy a acelerar la formación de mi placa de colesterol. Disfunción endotelial. Entonces, ¿por qué ya se ve isquémico? ¿Y qué causa eso?
Acelera la oxidación de la placa. Sí, aquí placa de colesterol también en la célula en el células cerebrales, ¿no ves? Carótida. Difusión endotelial. Placa de colesterol, ruptura, coágulo. Corazón. Difusión endotelial, placa de colesterol, infarto. Pérdida de la pierna, aterosclerosis difusa de las arterias tibiales. ¿Pero qué hubo adelante antes de que haya aterosclerosis? ¿Dis? Antes de disfunción, ¿qué hubo? Hipertensión arterial. ¿Y antes qué hubo? ¿Ya? Diabetes. Y si fuma, esto era fumador, este hombre. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a eso? ¿Cuál es la relación entre ácido isquémico, infarto de miocardio y aterosclerosis? En los tres que hubo, difusión endotelial. ¿Y eso a qué llevó? Placa de colesterol. Y en algún momento eso se obstruyó y formación de coágulo. Y arriba, los gatillantes, ¿cuáles fueron? Bien y diabetes. Ya está. O sea, fíjense que esta clase nos está sirviendo para juntar todo lo que lo teníamos suelto. Vamos a hacer ya, vamos a armar nuestra figurita. ¿Ustedes jugaban rompecabezas? Sí. ¿O no son de esa época? Ustedes ya son de la época que no habían rompecabezas. Habían, pero no lo usaban. Sí. A ver, ¿quién de aquí ha jugado Monopolio? Pocos. La mitad, el 50%. Pero si esta pregunta le hubiera hecho en 1990, ahorita levantaban la mano. A ver, ¿usted jugó rompecabezas? ¿Tiene algún dibujo que armó? ¿De 1000 piezas? Sí, tengo la última escena. La última escena. ¿Usted? Un comercial de Roche. Sí. Sí. Los felicito. Ya, está bien. Pueden ser cirujanos plásticos. Ya, listo. Entonces, sí, decíamos, la historia empezaba con el concepto de difusión endotelial, ¿cierto? Siga leyendo. En la difusión endotelial, estas funciones se alteran. En medio Fuerte, de fuerte. producción de ácido nítrico, vasculatorio y antiinflamatorio. Aumenta la producción de moléculas vasoconstrictoras y inflamatorias. Espere. Esto es importante. Cuando hay disfunción, esto era lo normal, ¿no? Baja esto. ¿Y qué aumenta? Prostaglandinas. Hay otra molécula, endotelina. Entonces, fíjense, en forma natural, mi endotelio es protegido por el óxido nítrico. Entra en disfunción y ¿qué pasa? Se empiezan a formar moléculas vasoconstrictoras. Sigan. Aumenta la adhesión de células inflamatorias y de plaquetas y aumento de depósito de lípidos y calcio. Bien. ¿Y cuál es la relación con estenosis aórtica? En el contexto de estenosis aórtica, la válvula aórtica estenótica no solo se endurece por calcificación y fibrosis mecánica, sino también por un proceso activo muy parecido a la aterosclerosis. La difusión endotelial favorece la infiltración de lípidos y macrófagos en la válvula, estimula la inflamación crónica y la osteogénesis. ¿La qué? Osteogénesis. Ya. Células valvulares se transforman en osteoblastos, produciendo calcio, reduce la capacidad de vasodilatación coronaria, lo que empeora la isquemia miocárdica en pacientes con estenosis aórtica, aún sin enfermedad coronaria severa. Contribuye al riesgo trombótico y hemodinâmico. En resumen, en estenosis aórtica, la difusión endotelial es el desequilibrio del endotelio que acelera la calcificación e inflamación de la válvula y empeora la perfusión coronaria, jugando un rol central en la prevención de la enfermedad y en las complicaciones cardiovasculares asociadas. La historia tengo es por el estrés de cizallamiento alterado. La estenosis aórtica provoca un flujo sanguíneo turbulento en lugar de laminar, lo que afecta las fuerzas de cizallamiento sobre el endotelio. Esto puede reducir la producción de óxido nítrico y hay disfunción endotelial que se asocia a un aumento de especies reactivas de oxígeno y citoquinas ¿Se proinflamatorias. reducen o aumentan? Las especies reactivas Aumentan especies reactivas de oxígeno y citoquinas proinflamatorias, Escuchen. lo que contribuye a la progresión de la aterosclerosis y al daño vascular en pacientes con estenosis aórtica.
Ahora, la disfunción endotelial puede exacerbar la rigidez de la aorta y la hipertrofia ventricular izquierda, ya que el endotelio disfuncional no regula adecuadamente el tono vascular y las respuestas inflamatorias. Pregúntele abajito al ChatGPT, explícame la relación, ¿qué tiene que, en este concepto, no entiendo cizallamiento? Estrés de cizallamiento alterado. La estenosis aórtica provoca un flujo sanguíneo turbulento en lugar del laminar, lo que afecta a las fuerzas de cizallamiento sobre. No. Explícame con palabras como para estudiantes de tercer año. ¿Están grabando la clase? ¿Está grabando? En el Zoom, yo no estoy grabando. Ya. ¿Alguien encontró? Lea. ¿Nombre? Jocelyn, le escucho. Las fuerzas de desplazamiento son las fuerzas mecánicas que ejerce la sangre en movimiento sobre la superficie endotelial. Punto. Yo hice este dibujito al inicio de la clase. Miren esto. Les dije que se tiene que generar más presión, ¿no ves? Y se formaba un flujo turbulento. Entonces, ese flujo turbulento es la fuerza de cizallamiento causado por el aumento de la presión para. O sea, no hay otra manera de vencer esa estenosis. Tiene que haber una fuerza fuerte. Da gira ahí, da vueltas ahí. Esa fuerza de cizallamiento es la que activa la disfunción endotelial. Y ella, en lo que comentó, habló de las especies reactivas. En el concepto que se manejó acá, era lo clásico, ¿no? Prostaglandinas, endotelina. Y todo proceso inflamatorio también da esto. Radicales libres de oxígeno, de hidrogeniones, dan hidroxilos. Todos estos son las especies reactivas. Oiga, están verdes, ¿no? Los asientos, bien. Bien, menos esto. Bien. Está bonito como Ah, qué bonito. ¿De dónde lo sacaron? Yo busqué imagen, hay una imagen de disfunción endotelial relacionada con Póngalo. temas. Ya, Y ahí. póngala. Listo. Sí, póngalo. Bien. Este proceso tiene probabilidad de exacerbarse entre las fuerzas de cizallamientos anómalas, como ocurren con las válvulas con malformación congénita, biválvulas, lo que podría explicar la presentación de más temprana de estos pacientes, al igual que en la aterosclerosis y los factores de riesgo para la estenosis aórtica. La pregunta es aquí la siguiente. Aquí hay dos separaciones en el texto. Uno es la aterosclerosis como tal, el endurecimiento de la válvula aórtica, y otro es la válvula bicúspide con la que uno nace enfermo. La pregunta es esta. ¿Por qué el que nace enfermito con la válvula bicúspide tiene mayor manifestación? Según este texto. ¿Cuál es la palabra que hay que aprender? ¿Qué hay detrás de cizallamiento? Anómalo, ¿no? O sea, estas personas que ya nacen con una válvula bicúspide congénita están mucho tiempo con fuerzas de compresiones que están dañando a la válvula. Entonces, se activa el endotelio, se activa la formación de placa de colesterol, se activa la osteogénesis, o sea, la formación de una placa dura.
En la enfermedad reumática, la inflamación endocárdica desencadena la organización de fibrosis de la valva y, por último, la fusión de sus comisuras. Bien. Último texto de abajo. ¿Y cuál es el mecanismo de la estenosis aórtica en la inflamación reumática? ¿Qué le van a preguntar al ChatGPT que les explique? ¿Qué parte de ese texto? La pregunta es esta para motivarlos. El endurecimiento de la válvula aórtica en las endocarditis, ¿cuál es su mecanismo? En la patología reumática. ¿Qué encontró? Aquí lo dividió por segmentos. Dice fisiopatología del endurecimiento de la válvula aórtica por inflamación reumática. Ya. El primero es un evento inicial, que es la fiebre reumática como tal. El segundo es la inflamación valvular aguda, pero no lo describe. El primero elemento inicial dice fiebre reumática. La fiebre reumática es una complicación post-infecciosa de la faringoamigdalitis por estreptococcus del grupo A beta-hemolítico. Se produce una reacción autoinmune de tipo mimetismo molecular. Los anticuerpos y linfocitos generan proteínas estreptocócicas que reaccionan de forma cruzada con los tejidos del huésped, incluyendo el endocardio, miocardio y pericardio. En el endocardio, las válvulas son el principal daño. Luego dice inflamación valvular aguda. El endotelio se inflama y aparecen pequeñas vegetaciones verrugosas de tipo endocardio a lo largo de la línea del cierre valvular. En el tejido subendotelial se forman cuerpos de Aschoff, que es una lesión histológica típica de las áreas de necrosis fibrinoides rodeadas de linfocitos, macrófagos y células de anocitos. Esta inflamación produce daño estructural en el colágeno y matriz de la válvula. Luego dice el proceso crónico de cicatrización. Crónico. Con el tiempo, la inflamación recurrente y la reparación tisular llevan a una fibrosis progresiva del tejido valvular, engrosamiento de las valvas, fusión de las mismas comisuras que se han formado, acortamiento y engrosamiento de las cuerdas tendinosas, más notable en la válvula mitral, pero también afecta a la válvula aórtica. Por último, el endurecimiento de la válvula aórtica. La fibrosis y cicatrización sustituye el tejido valvular normal por tejido fibroso, denso y rígido. Este endurecimiento se potencia con depósitos de calcio en las zonas cicatrizadas y pérdida de la elasticidad normal del colágeno valvular. Como resultado, la válvula aórtica se vuelve engrosada, deformada y rígida. Consecuencias funcionales: el endurecimiento lleva a engrosamiento, esto lleva a una estenosis aórtica reumática, la válvula no se abre bien, obstrucción al flujo del ventrículo izquierdo y en algunos casos insuficiencia aórtica si el daño afecta a un cierre valvular adecuado. El ventrículo izquierdo debe generar más presión y por tanto produce hipertrofia concéntrica. Con el tiempo puede aparecer insuficiencia cardíaca, angina o síndrome. Ahí está. Bien. ¿Y cómo lo diferencio? No sé, insuficiencia. Ujú. Porque, por ejemplo, la estenosis. No. ¿Cómo diferencio el mecanismo fisiopatológico? Sí, presión. En el uno, ¿por cuál es? Calcificación por la presión, por cizallamiento. Y en este, cicatrización fibrosa. ¿En qué tienen en común los dos? Ya busco obtener el neutro, no sé. Ya, y terminan con depósito de calcio al final. Ya, perfecto, ya aprendieron. Ahora, miren esto. Esa es la fisiopatología.
¿Cuál es la fisiopatología? ¿Quién me la dice mirando ese dibujo? Mire, aprieto aquí, ahí, a esta, ¿no? La que quiero duplicar. Una Ya. flechita para abajo. La flechita para abajo, duplicar. Ya está duplicado. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología? Solo mirando esta foto. ¿Dónde pongo el número 1? Bien, válvula aórtica. ¿Esto qué genera? No, aclaración. ¿Qué es esto? Estenosis. A, B, C. Causas, ¿no? ¿Y esto qué genera? Bien. ¿Y esto qué genera? Listo. ¿Excéntrica? Pero van a ver uno de estos alumnos que le va a poner excéntrica. Y va a llorar, pero yo puse concéntrica, doctor. No sé qué. No es concéntrica, jóvenes. Perdón, no es excéntrica. Es concéntrica. Para que sea excéntrica tiene que haber aumento de volumen. Para que sea concéntrica tiene que haber aumento de presión. Fácil, ¿no? Ya, según este texto, ¿en qué fase estoy? Del gasto cardíaco. Hay 2 fases nomás. Mire, facilita, hay 2 fases. Ahí ve, ¿cuáles son las fases del gasto cardíaco? Y ya, no hay más. ¿En qué fase se produce el cizallamiento? Exacto, miren. Sístole. Esto ya dijeron. Ah, ¿el para qué aumenta la presión? A ver, ¿quién me traduce esto? Impedancia pongan en su Google, en su chat. En el contexto de estenosis aórtica, ¿qué es? Sobreposición a la impedancia al flujo. ¿Qué es eso? Son palabras nuevas. A ver, de ese sector nadie opina. Quiero ver de ese sector de allá, izquierdo. ¿Usted, de qué se llama? El de lentes. Es Edson. Mi vecino se llama Edson. Por la culpa del vecino fui yo a la PTJ. No me olvido de Edson. Se robó un auto. Edson se robó un auto. Y lo parquó en mi garaje. Lo parqué en mi garaje. Edson era amigo de mi familia. Entraba y salía con los pelados, eran de la misma edad, 18, 19 años. Miraban tele juntos. Se le perdían los juguetes a mi hijo. Era Edson. Por ese detalle que le pillaron un juguete, yo fui a la PTJ. En su mochila. El policía me preguntó, ¿por qué tu juguete está en la mochila de Edson? Que me lo robó, pues le dije. Pero, ¿yo qué tengo que ver en esta historia? Fue y lo parqueó el auto robado, por nada más me comprometió el tipo. O sea que ahora yo no digo que dejen autos fuera de mi casa. ¿De verdad? No sabe lo que va a pasar. ¿Y cuál es la historia final? El amigo de Edson tenía su padre, él era un hijo abandonado, hijo de una prosti. Verídica, no me estoy inventando. Y el chico en venganza le robó el auto a su hijo. Y Edson prestó el garaje, que era mi acera.
Bueno, Edson, perdón, usted me trae recuerdo. Cámbieme esa imagen de Edson. Ya está nervioso Edson. Bueno, usted es otra persona. Fuerte, fuerte. La aórtica añade una carga extra al trabajo del ventrículo. Es decir, a la resistencia normal de la aorta, la impedancia arterial se le sobrepone, se suma a la resistencia mecánica de la válvula estenosis. No, no. La pregunta es, ¿qué significa impedancia? ¿Quién tiene la respuesta? Resistencia fija de la válvula. Entonces es una resistencia. Entonces, si hay impedancia, ¿cómo está la poscarga? Exacto. Ahora lean el texto sabiendo la palabra. Eso, lean. Desde acá. La reducción progresiva del área de la válvula aórtica hace necesaria la elevación de la presión sistólica del ventrículo izquierdo para sobreponerse a la impedancia al flujo e impulsar la sangre hacia la aorta. Mire, ya no necesitan hablar ni de memoria, ya lo aprendieron. Siga. Ahora sí. Lea. Espérame, voy a duplicar esto. A ver, voy a ver si aprendí. Ahí. Ya está. Aprendí, repitiendo. ¿Por qué aprendí a hacer esto? ¿Cómo logré aprender? Le dije, enseño otra vez. No entiendo. Perdí el miedo a preguntar. Yo tengo un colega que se jacta de estar en los mejores grupos del mundo de arritmias cardíacas. Y un día le dije, 3 de la mañana, ¿por qué no le escribís a ese tu supergrupo que te contestan a cualquier hora? Y decirle que no entendemos esto. Va, me dijo. Así, va. Para que después digan que yo no sé eso. No sabemos, pues le dije, escribirle. Cuando usted, ese miedo a preguntar es que hacen que no aprendan. No me importa tener canas, yo quiero aprender. Y le pregunto, pues, a ella, aunque después diga que había sido duro, no importa. Pero aprendí. Pregunten, ¿quieren aprender? Pregunten. Lea eso. Entre el ventrículo izquierdo y la aorta. El segundo ruido cardíaco sufre atenuación y existe un soplo sistólico creciendo, decreciendo, que no se prolonga más allá Para ayudarles un poquito, para recordatorio de lo que hablamos al inicio. R1, ¿no? ¿Qué válvula es? R1, ¿qué válvula es? Mitral. R2, aórtica. O sea, R1 es primer ruido. R2 es segundo ruido. ¿Cómo fue el dibujito que hice? Eso, increscendo. Decrescendo. Esto es increscendo y esto es decrescendo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué dice acá? Aorta. ¿Cierto? Es aorta. ¿Y acá? Bien. Esta es el área que se están refiriendo. ¿Dónde va a haber más presión? Entre sístole y diástole. ¿Dónde hay más presión? ¿En el ventrículo o en la aorta? Miren, les ayudo. ¿Dónde hay más presión? En el ventrículo, ¿cierto? Y el soplo era en rombo, ¿no? Increscendo, decreciendo. Ahora, en base a esta explicación, aquí está, miren, bonito. En base, lea. Otra vez. Siga. entre el ventrículo izquierdo y la aorta. El segundo ruido cardíaco sufre atenuación. No. Punto seguido. El segundo ruido cardíaco. ¿Qué significa atenuación?
Tum, escúchame. Tum, tac. Eso es fisiológico. Tum, tac. Tum, tac. Atenuado. Siga. Atenuación. Existe un soplo sintónico crescendo, decreciendo, que no se prolonga más allá del segundo ruido. ¿Qué significa que no se prolonga más allá del segundo ruido? ¿Dónde termina? Segundo ruido. ¿Ya han llevado semi? Bueno, ¿y sabían esto? Entonces, a ver, les voy a contestar como hizo el... yo miro la Champions por si acaso. Y un alumno dijo que no venía a clase por mirar la Champions. En un TikTok que se publicó el año pasado. Era cierto. Acá hay ese locutor transmite el partido, ¿no? Y pela el gol. Y dice esto, ¿para qué te traje? Dicen. Entonces, si fueron a pasar clases de semio, ¿para qué fueron? Bueno, ¿cuántos soplos escucharon? Escuchamos una el sábado con el auxiliar ¿Con quién? popular. Que Flash me quería visitar el sábado, justo no estaba yo. ¿Y por qué los demás no han escuchado soplos? ¿Saben por qué? A ver, escuchen un soplo ahorita. ¿Qué harían? Con toda la tecnología que hay. ¿Qué harían? Aquí nadie tiene estenosis aórtica. Yo no tengo. ¿Qué harían? El propósito es aprender soplo aórtico. Eso hagan. Hagan pues. Eso hagan. No se pueden quedar con los deseos de no escuchar un soplo sistólico. Bien, ¿lo encontró? Pero tiene que decir pues sistólico. Soplo, ponga soplo en estenosis aórtica, ponga. A ver, ¿qué dice ahí? El soplo de la música. ¿Bien? No escucho el clic, pero ahí se escucha. Y hay otro. ¿Escucharon? Bueno, señores, no pueden tener límites. ¿El propósito cuál era? Aprender soplo, eso aprendieron en semio, ¿no? El propósito de fisiopato es enseñarles el mecanismo en semio donde está el soplo. Bueno, todos los días escúchenlo y cuando ya les toque actuar, lo van a hacer bien. Acuérdense de mí. Quiero que se acuerden de esta clase. Cuando escuchen su primer soplo sistólico, les va a venir esto. Estenosis aórtica. Angina. A los 5 años. No. Desde la crisis de angina, 5 años de vida. Síncope. 3 años. Insuficiencia cardíaca, 2 años. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué hay síncope en la estenosis aórtica? ¿Ustedes creen que el volumen sistólico va a ser adecuado? No ve. ¿Y qué va a pasar con la cabeza? De la perfusión cerebral. Síncope. Ya. Ahora, otra pregunta que siempre hago en clase, en los exámenes. ¿Por qué en el ejercicio hay síncope?
¿Qué dice ahí? Lea la última de esta fila. Ya. Usted. La última. ¿Qué se llama? ¿Ariana? Ariana, perdón. Lea. Venga, para adelante. El vehículo no puede mostrar que cada los legislativos durante el ejercicio. Por efecto de la institución del mismo tiempo. Además, se espera la seguridad de los intentos populares del crédito. Por lo tanto, la capacidad para eliminar la prosperidad financiera, la función de la resolución de la función federal y de manera oficial a la regla de la competencia. Ya. Ahí está bien. La pregunta es ¿por qué en el ejercicio, por qué en el reposo estamos normal? ¿Dónde dice abrir una página nueva? ¿Añadir una página? Cierto, eso sale en blanco. Sí, quedan ahí donde dice. Ya. A ver. ¿Qué necesita este músculo en el ejercicio? Energía. Bien. ATP. ¿Y para qué hay ATP? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Oxígeno. Perfecto. ¿Y para que haya oxígeno, qué necesito? ¿Gasto cardíaco? Aumentado. Perfecto. Esto es fisiológico, señores. Ustedes suben las gradas, aumenta su gasto cardíaco, sus musculitos necesitan más oxígeno, empieza con gasto cardíaco elevado y se perfunde el músculo y hay una buena oxigenación, buen ATP. Ahora escuchen este detalle. Este ventrículo, en la estenosis, está viendo acá vasodilatación. O sea, para aumentar el oxígeno, yo necesito vasodilatar. Pero una vasodilatación fisiológica con un gasto cardíaco aumentado. Gasto cardíaco. En la estenosis aórtica, ¿va a acompañar ese gasto cardíaco? No. ¿Por qué? Exacto. Por un lado hay una intensa vasodilatación, hay un robo y un gasto cardíaco que no aporta. Entonces, ¿quién sufre? Cerebro. Y hace un estado de síncope. O sea, no le puede dar lo que necesita el corazón porque está con una vasodilatación periférica aumentada. Eso es fisiológico, pero un corazón que no acompaña. Un gasto cardíaco que no acompaña por la estenosis aórtica. ¿Por qué la estenosis? Otra pregunta. ¿Por qué la estenosis aórtica causa síntomas de insuficiencia cardíaca? Vuelva a leer. Lea. No, pero antes. Tiene usted 50 puntos. Estamos a 2 minutos de terminar el examen final, el desquite. Y esta pregunta lo va a salvar. Manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Clínica. Izquierda. Ya, digamos que él es el que está ayudando. ¿Cómo le ayudaría a él? Derecha. Ayúdenle a ver. Digamos que es su amiga, quieren ayudarla a que se salve la materia. Para que saque 29. Edema de pulmón, lado izquierdo.
Vayan anotando. Disnea, ¿qué ventrículo es izquierdo o derecho? Izquierdo, aumento la presión. Disnea de mediano, de pequeño, izquierdo, ¿no ve? Hepatomegalia, derecho. Entonces, disnea es el principal, ¿no? Disnea, y en la noche, cuando estoy bichado, ortornea. O sea, hay disnea, ortornea, eso es lado izquierdo. Al examen físico, tetores crepitantes. Entonces, yo estoy preguntando acá, y de lado, cuando eso ya se frega, cuando ya no puede compensarse, está descompensado, actúa el lado derecho, ¿no? Empieza con edema en miembros inferiores, aumento de la presión en la aurícula derecha, hepatomegalia y ascitis, ¿no? Eso es ventrículo derecho. Entonces, dice, síntomas de insuficiencia cardíaca. Lea. En una fase temprana de evolución de la mano de la izquierda tiene lugar ante todo al final de la diástole, cuando la aurícula izquierda se contrae para integrar al ventrículo izquierdo, no existe. En consecuencia, la presión por medio de la aurícula izquierda y la presión de esta funcional no se aplica en la medida de la fase inicial de la actividad. Sin embargo, al avanzar, el ventrículo izquierdo puede desarrollar el producto de la fuerza elevada del cerebro, lo que determina un incremento del volumen y la presión diastólica en el ventrículo izquierdo. La elevada, marcada como una constante en la presión en la aurícula izquierda, y la característica de la conducción alveolar pulmonar y la actividad del sistema ventrículo. Ya, un ratito. ¿Quién se anima a hacerme la fisiopatología de lo que acaban de leer? ¿Quién se anima? ¿Qué les he enseñado siempre para aprender? Primero, normal. Normal, yo me encargo de eso. Ventrículo izquierdo, presión arterial de 0,8, este es el grosor, llenado de la aurícula izquierda de 0 a 3. Y si esto no funciona, esto repercute en el pulmón y aquí hay una presión de 8. Estas son mis condiciones fisiológicas, ¿cierto? Patológico. ¿Cómo están las presiones en el ventrículo izquierdo? Aumentadísimas, porque hay estenosis, ¿no ve? ¿Cómo están mis presiones en la aurícula izquierda? O sea, si yo aquí tengo 8, aquí tengo que tener 3, ¿no ve? O sea, aquí tengo 3, mejor dicho, y aquí yo tengo que tener 0. Eso es en condición fisiológica. Tengo que generar una presión inferior para que baje, si no, no puedo. Entonces, si aquí yo tengo 20, ¿cuánto tiene que ser acá? 30, ¿no? Y para que pueda descender del pulmón, aquí tiene que ser 40, pero yo le dije que esto era 8. Entonces, ¿qué genera la estenosis aórtica? Aumento de las presiones en el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y veno capilar. Consecuentemente, aquí yo tengo estertores, consecuentemente, aquí yo tengo disnea. ¿Y cómo va a estar el llenado? ¿Normal o disminuido? Disminuido. Entonces, a eso se está refiriendo todo este texto donde dice el incremento anómalo de la presión en la aurícula izquierda tiene lugar ante todo al final de la diástole. Ya no importa, eso no les voy a preguntar si es al final, al medio, no les voy a preguntar eso. Lo real es que sí hay un incremento de la presión en la aurícula izquierda. Cuando la aurícula izquierda se contrae para enfrentar al ventrículo izquierdo, no distensible y engrosado. En consecuencia, la presión promedio de la aurícula izquierda y la presión venosa pulmonar no se afectan en gran medida en la fase inicial. Sin embargo, al avanzar la estenosis, el ventrículo izquierdo puede desarrollar disfunción contráctil producto, esto sí lo voy a preguntar,
¿qué lleva a o sea, mejor dicho, qué lleva a que haya una mala contracción? La hipertrofia. O sea, no es lo mismo. Eso genera una disfunción contráctil. ¿Por qué? Porque está expuesto ¿a qué? A una sobrecarga elevada de presión, lo que determina un incremento del volumen y la presión diastólica en el ventrículo izquierdo. La elevación marcada concomitante y la presión en la aurícula izquierda y las venas pulmonares incitan a la congestión. O sea, aquí lo que me faltó ahora explicarles, aquí les he explicado todo desde el punto de vista presión, pero hay una palabra clave: disfunción contráctil. Si yo tengo disfunción contráctil, ¿cómo está mi gasto cardíaco? Disminuido. Y si mi gasto cardíaco está disminuido, yo tengo IC. Entonces, y otro detallito de recordatorio de fisiología. Llenado, ¿no? La primera parte es pasiva. 30% es pasivo. Y para que se vacíe toda la aurícula, yo necesito contracción de la aurícula, la sístole auricular. Entonces, esta sístole auricular no se está llevando en forma adecuada porque hay un gradiente de presión que se opone. Entonces, esto lleva a la famosa disnea también. Entonces, la insuficiencia cardíaca es porque hay una disfunción ventricular a consecuencia de la hipertrofia. ¿Qué hora es? Ya. Ya, con esto termino. Una aórtica normal tiene, miren, yo les dije, sí, les dije lo mismo. 3 a 4, un gradiente medio de presión sistólico entre el ventrículo izquierdo y la aorta es inferior a 5. O sea, ese gradiente grandote que vimos en lo que le hice leer a Edson es cortito, es chiquitito, 5. Pero ahí estaba grande. Eso 5 es lo fisiológico. Al tiempo que el área valvular disminuye en la estenosis aórtica, el gradiente de presión se incrementa. Cuando el área valvular disminuye menos de 1 centímetro, el gradiente de presión medio se incrementa, miren esto, 40. Ahora, leyendo todo esto, ¿dónde voy a colocar 40? ¿Dónde pongo ese gradiente 40? Bueno, ¿dónde está aquí el gradiente de presión? ¿Se ubican? Sí, la presión en los ventrículos aumentaba mayor a 20. ¿Okay? Porteramente la molécula que era mayor a 30, y luego la presión venocapilar. No. Es esto, miren. Esto que voy a dibujar, esto es el ventrículo izquierdo. Y esto que voy a dibujar es la aorta. Y este es el gradiente. Miren acá. 5. O sea, es la diferencia entre el ventrículo izquierdo y la presión de la aorta. ¿Hola? ¿Qué ha pasado? Ya no te escucho. ¿Hola? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ahora, Javier, si le ha subido la presión, papá está en 116 la mínima, y el helicóptero está en 160. ¿Qué está tomando? El Coretel que le diste y el Apixaban. Ya. 160 de sistólica y 110, 115 de diastólica. De mínimo. Y está con síntomas, es decir, está con disnea, estertores, así. Le vino mareo, dice que no se podía Ya, parar. ya, nos puede estar haciendo una encefalopatía hipertensiva.
Hay que darle ahorita un nifedipino vía oral. Vía oral, dale. Y media tabletita de Cofaretic. Media tabletita, sí. O Lasix, si tenés a mano. Lasix, media tableta. Una de Lasix mejor hazle y una de nifedipino. Ya. Y me avisas en una hora cómo está. ¿Sabes qué pasa? Que yo no estoy en Santa Cruz. Yo vine al tratamiento de mi enfermedad acá en el Brasil. Ya. Mi hermana me acaba de decir. Yo le voy a mandar un mensajito ahorita. Ya, Entonces, por favor, yo le mando. Javier, gracias. Pásame el contacto por si acaso. Mándame el contacto de tu hermana. Sí, Ya. te mando ahorita mismo. Gracias, Javier. Pregunta de examen. ¿Escucharon? Paciente de 75 años de edad está haciendo una crisis hipertensiva. 170, 120 de diastólica. Esa es la vida real. Es su padre de ustedes. Y Aguilar está dictando clases, no le responde. ¿Cuál es el propósito para saber qué hacer? Saber qué. Exacto. Ya, me van a responder eso antes de irse. Me van a salvar esa vida. Escuchen. Señores, a ver, ¿entendieron el gradiente? Este es el gradiente. Este es el gradiente fisiológico. ¿Cuánto era? 5 decía la teoría. Este es el gradiente. Es la diferencia de la presión pico del ventrículo izquierdo con la aorta. Eso dice. Entonces, esa es mi función de docente, mostrárselos. Ya. Una vez entendido esto, ya lo ven, ¿no? Ahora lean. ¿Qué se llama? La última. ¿Qué dice? Ariana, lea. El último párrafo. Fuerte, fuerte. Lo escucho. Al tiempo que el área radiolar disminuye en la música aórtica, el gradiente de presión disminuye. Cuando el área valvular disminuye a menos de 1 centímetro cuadrado, o el gradiente de presión medio se incrementa a más de 40 milímetros. Más a 40. Se considera que el paciente padece de una aorta rara y de manera característica desarrollada. Listo, se acabó la historia. Bueno, le salvamos la vida a este señor que es su papá. La pregunta es, ¿por qué el paciente está hipertenso a los 75 años tomando losartán? ¿Por qué está en crisis hipertensiva? ¿Cuál es la fisiopatología? Tienen su teléfono con una rayita y tienen que se les va a acabar ya su cuota y el paciente los está llamando de su padre. ¿Qué tienen que hacer? Y Aguilar no les va a responder, porque está en clase. Tienen una rayita y en 3 minutos de internet. Entren a ChatGPT pues de una vez, no pierdan su tiempo. ¿Y qué le van a preguntar? Para salvarle la vida. Su padre, el que fumaba. Los de atrás no tienen ChatGPT. Está cargando. Listo, su papá no va a tener la información. No. ¿Cuál es la pregunta más importante que le tienen que hacer para responder? ¿Qué me preguntó la paciente, la hija de la paciente? ¿Qué hago? Bueno, pues, primero, ¿qué hago? Primer diagnóstico, es una crisis hipertensiva. 75 años. Pregúntenle, pues. Toma losartán. Bien. Captopril. Bien. Captopril de 25 miligramos. Bien.
¿Qué más? Está por teléfono usted. ¿Y por qué lo va a hidratar? Cuando Sí, podría ser. Revisen ChatGPT. ¿Tiene instalado? No le puedo creer. No lo tiene instalado. ¿Y por qué el mío anda rápido? Derivar emergencia. No. Su papá no está aquí. Su papá está a 50 kilómetros y está en el campo. Está ahí disfrutando de que ya ustedes ya son mayores, ya no están con él. ¿Pero qué hacen? Bien. ¿Por qué no le da un vasoconstrictor? Está bien su respuesta. Como la Tasix, Furosemida. Bien. Me parece bien. Esto dijo él. Vasodilatadores. Me parece perfecto. La pregunta es, ¿ya encontraron? Me quedo con lo de usted. Y habló de diuréticos. ¿Qué respuestas hay en su chat GPT? Esta cuando Santana, que llega, y no robara dos, y no respondió, se puede añadir un antihipertensivo de acción rápida y oral, captopril, 25 miligramos un día sin igual. ¿Ya? Alternativo amlodipino, ¿Ya? clonidina y oral, si escribiera ahí. Ya, clonidina no hay. Y dice bajar la presión de forma gradual, de 24 a 48 horas. Miren esto. Así, ¿no? No así. Ya. Pero, ¿cómo se llama usted? Lorenzo. Lorenzo ha dicho esto. Habló. Dijo esto. Vasodilatadores. Y la pregunta es, ¿por qué no vasoconstrictores? Y otra pregunta básica. ¿Presión arterial igual a qué es? Bien. ¿Resistencia periférica? Perfecto. Bien. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo que la hipertensión en la fisiopatología es por vasoconstricción? Perfecto. Por aumento de la resistencia periférica. En eso estamos de acuerdo. O por aumento del gasto. También estamos de acuerdo en eso. Toditos ustedes han apuntado a reducir, actuar sobre la fisiopatología. Vasoconstricción. O sea, en este momento este paciente está con vasoconstricción. ¿Qué es la disfunción endotelial? ¿Ya? ¿Qué pasó con el óxido nítrico de este paciente? Disminuyó. ¿Quiénes predominaban? Endo y prostaglandinas. Entonces, nosotros vamos a dar un vasodilatador. Me gusta. Vamos a hacer captopril. Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué hace la angiotensina 2? Vasoconstricción. Vamos a bloquear esta angiotensina 2 dándole captopril. Buena medida. Excelente. Por ahí escuché diuréticos. ¿Por qué diuréticos? Está correcto. ¿Por qué diuréticos? Exacto. Disminución del retorno, hacerlo orinar al paciente, disminución del retorno venoso, disminución del gasto cardíaco, caída de la presión arterial. Entonces, están haciendo ustedes una aplicación adecuada de la fisiopatología. Y miren, la pregunta era, ¿por qué este paciente está haciendo vasoconstricción? Porque es un paciente con disfunción endotelial, porque su óxido nítrico debe estar bajo, porque tiene mucha renina, angiotensina, aldosterona.
Porque tal vez no tomó hoy en la mañana su tableta. ¿Vieron lo importante? Ahora, ¿y qué pasaría si está pasando por acá el que atiende la puerta del hospital? Denle furosemida. Funciona, ¿no? Denle captopril. ¿Funciona o no funciona? Yo los miro los dos. El uno es un jovencito de 25 años elegante o una jovencita elegante con su fonendoscopio Littmann recetando. El otro es un señor de su chaquetita que está con sangre sucia. Es el limpiapiso, pero sabe igual que ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Si los dos saben igual. Los dos recetan lo mismo. ¿Por qué yo al limpiapiso no le voy a decir doctor? Y a ustedes sí. El médico sabe el mecanismo de acción del fármaco que está recetando, sabe el objetivo terapéutico. Ya. ¿Por qué ese médico pasó por fisiopato? Estuvo en la clase de Aguilar. Mira, ya farsanteando un poco. Señores, los motivé para que entiendan qué es la fisiopatología. En el caso de estos estudiados en el marco de Más fuerte, no le escucho. ¿En caso qué? En el caso de que los estudiados vasodilatadores en mano en ese momento, alguna maniobra mecánica. Usted tiene esto o esto, no hay más. Pero si esa pregunta él me hiciera, y si yo estoy en el campo y mi paciente está con taquisupra, la misma pregunta. Sí, hay una actividad mecánica. Masaje carotidio. Lo hago vomitar. ¿Para qué? Para activar parasimpático. Sí, hay. Pero gracias por ayudarme porque esa la voy a sacar en el examen. Esa es la negativa. No hay maniobras mecánicas en hipertensión. ¿Por qué? Porque la fisiopatología es esta. Es resistencia periférica o gasto cardíaco alto. ¿No ven? Ya di mi conferencia. ¿Los motivé? Bueno. ¿Quedó claro, Lorenzo? Lorenzo lo noto flojo. Perdón que lo diga públicamente. No está leyendo. Julito, ¿qué le pasa a esa alumna? Que feliz era feliz ella. 3 veces repetido. La primera no sé por qué. La segunda también no sé por qué. Dígame. ¿En qué caso se puede usar la maniobra de Valsalva y Taquicardia supraventricular. Masaje carotidio. Maniobra de Valsalva para activar parasimpático. Cuando su cortejo la esté retando, está haciendo, la quiere deprimir la arteria, que baje su frecuencia cardíaca y usted. La naturaleza es sabia, ¿sabes? Y ni se han dado cuenta que bradicardizan. Es un trofismo, ¿eso qué? Ah, no, gracias, Julito. Pero gracias, Julio. Escuche esto. Le van a agradecer a Julio la tercera pregunta que van a responder en el examen. Está grabado. ¿Cuál es la pregunta, Julio? Y mi papá está con cefalea, me dijo. O sea, tiene presión arterial alta más cefalea. Esto ya lo resolvimos. Ahora la pregunta, ¿por qué el paciente con crisis hipertensiva hace cefalea? Ahora miren esto. Esto está pasando en su cerebro del paciente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Exactamente. La hipertensión causa aumento de la presión
cerebral también. ¿Y eso qué va a generar? PIC, aumentada edema cerebral, y ahí empieza primero cefalea, luego vómito. Fisiopatología de la cefalea y del vómito en hipertensión arterial. Y ahí viene, ahí usted tiene razón. Si está vomitando, yo no le puedo dar nada por la boca. Vía furosemida. Vía, miren este productazo. Y ahora la pregunta. ¿Por qué la betalol es una droga de elección en la hipertensión arterial, en las crisis hipertensivas? No lo sé. Pregúntenle al ChatGPT. Ese paciente acaba de tomar la ambulancia que usted estaba manejando y está yendo a Montero. Y usted está ahí revisando su guía mientras está viajando. Le va a decir al médico de Montero, dele la betalol, doctor. Y él le va a preguntar, ¿y vos quién sos? El chofer le va a decir a usted. Y estudiante de medicina del 5º año. Puede decir eso. ¿Por qué la betalol? No, no me digan, busquen. Vamos, Shakira. Disminuye la frecuencia y contractilidad cardíaca de baja gasto cardíaco. Ya está. Bloquea beta 2, puede producir broncoconstricción asmáticos. La pregunta es, ¿por qué la betalol en crisis hipertensiva? Eso pregúntele al ChatGPT. Puntual, pregúntele. ¿Por qué dar la betalol en crisis hipertensiva? ¿Quién encontró la respuesta? Lea. Bloquea receptores beta 1 y beta 2 y disminuye la frecuencia cardíaca y contractilidad. Bloquea receptores alfa 1 y produce la regeneración. Exactamente. Doble mecanismo de acción. Miren esto. Me encantó. Acá, gasto cardíaco. Receptores beta 1 y receptores, bueno, beta 1. Bloquea el beta 1. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye. Periférico. Dijimos vasoconstricción. Receptores alfa 1. Bloqueamos el receptor alfa 1. ¿Qué causamos? Disminuye la poscarga, cae la presión arterial. Por eso es la betalol la mejor droga. Señores, el betalol se coloca en forma en bolo. 10 segundos dura en el cuerpo de la betalol. ¿Listos? Vía. Enfermera, ya. Ya. Levante la mano. A los 2 minutos hay efecto. 10 segundos les dije, ¿no? Baja la presión, goteo continuo, bomba de infusión. Y ahí llegó a Montero, le dijo a ese médico que había sido un interno, te lo instruyó, te vino a la casa de servicio pato, a betalol a su paciente. Una persona mediana rápidamente puede producir argumentos. ¿Puede producir? Un modo de conseguir una. ¿Puede producir un ACV? Sí. Porque le bajamos mucho. Yo dije una ampollita nomás. No hay que bajar más del 15%. Este señor que me llamó, digamos, tiene 170. ¿En cuánto la vamos a dejar la sistólica? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué operación matemática tienen que hacer? ¿Qué tienen que sacar? 170 tienen. Y no hay que bajar más del 15%. ¿Cómo, qué operación matemática? Rapidito tienen que hacer.
¿Cuánto es el 15% de 170? Estimado ChatGPT. 25,5. ¿Cuánto? 25,5. El 15%. 170 menos 25. 145. Bien. Ustedes están locos ese rato, están con la cabeza hecha pomada, son 5 de la mañana y no están con ganas de multiplicar y dividir, pero saben que tienen que bajar el 15%. Pregúntenle al ChatGPT. Estimado ChatGPT, tú que me has ayudado siempre y estás en los peores momentos y los mejores de mi vida. Mi paciente está con crisis hipertensiva, tiene 180 de sistólica y tengo que bajarle el 15%. Hazme este cálculo. Hágalo. Son 5 de la mañana, señor. Ya no pienses ahora. Van a hablar ChatGPT como que fueran sus amigos. Tú que solo me abandonas en los exámenes. Me abandonas los exámenes porque no me dejan usar. ¿Qué salió? Hazme el cálculo. ¿Qué salió? Pues que estoy muy acelerado. $26. Y en 26 menos 180. Ya está. Voy a confesar algo. Me hacía un nudo yo calculando el área corporal total. No sabía calcular rápido. Esto pasó recién hace 2 semanas. 160 de sodio alto. Para sacar el sodio alto hay que calcular el déficit de agua corporal total. Y bueno, estimado ChatGPT, mi paciente pesa tanto, es mujer y tiene tal sodio. Calculame el agua corporal total que necesito darle en estos 3 días. Tu paciente necesita 4,5 litros. Punto. Lo distribuí, 453. Lo pasé y después ya me puse a hacer la matemática para ver si yo no me había equivocado. Al tercer día la paciente estaba bien. ¿Estamos? ¿Les gustó la clase? ¿Participó? Felicidades. Lorenzo, esto es está bien el equipo. Estamos con buen equipo. Bien. Si no les gustó la clase, no tienen otra opción. De limón, limonada. ¿Saben qué? Estoy motivado. ¿Se siente? He cambiado mi estrategia de enseñanza. Por eso les mandé esos videos. Aunque me duele que no lo hayan abierto, pero no importa. Ya los motivé. La foto del día. Vayan sacando su fotito. Porque me la van a presentar pegadita en cuántas asistencias han tenido. Cuando toque el día del juicio final, mire, doctor, esta es mi asistencia. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y fecha abajo. Vayan haciendo su collage, lo que se llama eso. Vayan haciendo su collage de asistencia. Mire, este aquí no sonreía. Mira, aquí yo estaba feliz. No hay asistencia de asistencia. Hoy día me preguntaron si iba a haber clase. Podía haberles dicho sí. ¿Qué hice? ¿Mm? Ok. ¿Me lo pasa? El documento. La foto del día, para que se vayan, antes que se vayan.